Contaremos esta noche la historia de un estafador. Un estafador llamado Bren Lucas. Bren Lucas nació en 1818 en Francia, una familia muy pobre. El padre no consideró necesario hacerlo estudiar, lo mandó a trabajar la tierra. Sin embargo, a los 20 años llegó a ser pasante en el estudio de un procurador y enseguida consiguió empleo en una escribanía. Cada tarde, una vez que había terminado con sus trabajos, se iba a la biblioteca de la ciudad y se ponía a leer. Se había hecho amigo de un viejo abad que le enseñaba cosas y un día le dijo: ¿por qué no te vas a París? Anda a trabajar a París a ver qué conseguís. Fue a la Biblioteca Imperial de París, que hoy es la Biblioteca Nacional, se llama, no sé cómo. Obtuvo una carta de recomendación, pero no le fue bien. Y al final, todos sus afanes de estudio y de erudición los terminó trabajando para un falsificador de genealogías, un señor llamado Le Courtois Tellier, que fabricaba genealogía falsa. Usted, por ejemplo... A medida. A medida. Usted quería hacerse pasar por conde delante de su novia y el Le Courtois le fabricaba documentos de 100 años atrás, un documento de 500 años atrás que decía que el rey no sé cuánto había sido su antepasado. Qué lindo. Una porquería. Mientras tanto, estudiaba. Iba como oyente a ver las clases de Michelet. Clase de historia de Michelet en la Sorbona. Muy bien. Y se hizo diestro en asuntos de historia y en asuntos de falsificación. Un día conoció en la biblioteca, calculo yo, a un profesor que se llamaba Michel Chasles. Había nacido en Épernon en 1793, era profesor de geodesia de la Politécnica. Bueno, era un erudito, había escrito un libro que se llamaba Ensayo sobre la atracción de las elipsoides, calcule. Bueno, empezaron a conversar en la Biblioteca Nacional y el profesor Chasles le dijo que estaba interesado en los documentos antiguos, que él coleccionaba documentos antiguos. Bren Lucas, que era experto en la falsificación de genealogía falsa, la vio de abajo del agua. Dijo: papa para el loro. Sí. Y le vendió un documento, y después otro, y después otro. El primero que le vendió fue un documento de Molière. El segundo, de Juana de Arco, que decía: valientes descansad, París es nuestra, Mariana dormiremos allí, y es tan cierto como el día en que nació la Madre de Dios como hoy, el 7º día de septiembre. Juana llamada la doncella. No hay nada de Juana de Arco, no. Pero le trajo un documento de Juana de Arco y el otro se lo compró. ¿Para qué? En total, durante largos años, le vendió 27.320 cartas provenientes de 660 personajes ilustres. Le dijo Bren Lucas a su amigo, en las primeras transacciones, que, que Bren Lucas trabajaba para un hombre de una ilustre familia que ya no era muy rico y que de vez en cuando vendía algunos de sus papeles para mantener su tren de vida, etcétera, etcétera. Entonces Chasles a cada rato le compraba una carta. Luego de cada venta, Lucas le decía que su jefe, este hombre empobrecido, estaba muy triste por tener que deshacerse de sus documentos. Incluso en una oportunidad, para fingir mejor, se le presentó un día y le dijo: mire, la carta de Eloísa Abelardo, que le vendí el otro día, me la va a tener que devolver porque mi jefe no puede pasar sin ella. Y el otro le dice: no, por favor, déjemela. No puedo, déjemela, le pago el doble. Bueno,
Y así le empezó a sacar Conmovedor. guita y guita y guita. Le vendió cartas, las más notables, digo, de Julio César a Vercingetorix, el jefe de los galos. Otra era una de Santa Magdalena a Lázaro resucitado. Sin remitente. En todas, curiosamente, aparecían referencias positivas hacia Francia. Pero lo más extraño es que todas estas cartas, incluso la de Santa Magdalena a Lázaro, estaban escritas en francés. Bueno, todo fenómeno, hasta que un día sucede algo terrible. El profesor Chasles quiso publicar algunos de estos documentos que le había vendido Lica. Y lo que él quiso publicar eran unas cartas de Pascal, el más famoso de los científicos franceses, que probaban que había sido el primero, mucho antes que Newton, en establecer la ley de gravedad. Y el 15 de junio de 1869, ante los miembros del Instituto de Ciencia de Francia, Chasles leyó solemnemente dos cartas que Pascal había escrito que contenían 4 páginas de observaciones sobre la ley de gravedad. Un gran escándalo. Imagínense. Un físico, empezaron a gritar, en general en contra. Y sí, claro. Los físicos, los tipos que realmente sabían el asunto, gritaban en contra. Pero los patriotas gritaban a favor. Claro, porque querían... Dice, tiene razón, Sí. dice, Pascal lo inventó mucho antes que el inglés. ¿Qué me vienen a hablar de Newton? ¿Qué me vienen con Newton? Encima que tienen pica con se los armó un lío ingleses. bárbaro. Entonces resolvieron reunirse en el Instituto de Ciencias y le dijeron a Charles que llevara la correspondencia de donde él había sacado todos esos datos. Y llegó la reunión. Charles leyó las cartas que Brenlica le había proporcionado. Bueno, algunos científicos nacionalistas gritaban lo que ya le he dicho, Sí. ¿no? Devuélvanle a Pascal lo que no es de Newton, todo eso. Vive la France. Incluso sacó Chasles, muy entusiasmado, unas cartas donde Newton agradecía a Pascal por haberle cedido sus conocimientos por carta. Bueno, hay un señor llamado David Brewster de la Academia de Edimburgo y un señor Grant, director del Observatorio de Glasgow, mandaron cartas indignadas a París y Chasles decían que no, que sus cartas eran legítimas, qué sé yo. Bueno. Sabios de Italia y de Holanda entraron en el juego. Los italianos se asombraban al ver que existían cartas donde Galileo escribía en francés. Bien. Chasles en cada reunión del Instituto de Ciencia traía más cartas y más cartas, nuevos documentos que eran refutados enseguida y cuando los refutaban traía nuevos. Pero no se avivaba el tipo, por favor. No. Bueno, el 26 de octubre de 1869 se presentó al instituto el profesor Urbain Le Verrier. ¿Quién es Urbain Le Verrier? Nuestros amigos astrónomos enseguida sabrán que es el tipo que descubrió el planeta Neptuno. Le Verrier era también político y un brillante orador. Y dijo, todo lo que ha traído a nosotros el profesor Chasles es falso. Le Verrier había estudiado cada uno de los escritos con especialistas. Los de Galileo fueron sometidos a un peritaje en Florencia. Bueno, y Le Verrier le dijo, mire, sabemos que usted es un hombre de bien, pero nos parece que ha sido engañado. ¿Por qué no hace la denuncia? ¿Por qué no denuncia al tipo que le vendió todo este material? No, el pobre tipo, el profesor Charles, estaba abrumado y bueno, al final reconoció su error con voz temblorosa y eso que no presentó las cartas más absurdas que tenía. Él tenía cartas de Cleopatra, de Alejandro Magno, Aristóteles, de Julio César y de Cristóbal Colón. Bueno, pero hubiera sido mucho peor. Había, entre otras,
27 cartas de Shakespeare, 28 de Plinio, 10 de Platón, 10 de Séneca, 5 de Alcibíades, 200 de Rabelais y 18 de Laura a Petrarca, en las que podíamos enterarnos de que en realidad ella lo amó, pero que Petrarca figuró su desengaño porque era mejor así para escribir. En lo que tenía razón, ciertamente. Al final, la policía detuvo a Braine-Lucas y hubo juicio. Lucas dijo que había falsificado eso por patriotismo. Extraordinario. Y que la única defensa Claro. que podría esgrimir. Porque era todo en Argumentó francés. que en todas las cartas se hablaba a favor de Francia. Por ejemplo, Tales de Mileto daba consejos a Sambigat, el rey de las Galias, sobre la forma de gobernar su pueblo. Alejandro elogiaba a la Galia y a los galos. Cleopatra envía a su hijo Cesarión a Marsella para instruirse a causa del aire puro que allí se respiraba. Bueno, Lázaro, luego de su resurrección, y María Magdalena en sus cartas a San Pedro, dice que no hay sujetos más interesantes que los galos. Bueno, todo esto dio resultado. Al final le dieron 2 años de prisión. Mira, Solo 2 años. buen abogado. Mientras tanto, el profesor Chas legó toda la colección falsa a la Biblioteca Imperial, que fue luego la Biblioteca Nacional. Se la aceptaron solo para que no jorobara más. En 1880 comió paté en mal estado y murió. Mire lo que le pasó. Eso nos debe dejar una enseñanza. No sé cuál. No, claro. No sé exactamente. Puede ser, por ejemplo, el que la hace la paga. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No hay mala acción sin su castigo. Puede ser esa. Puede ser también el paté se pudre con mayor frecuencia que otros alimentos. Es más lejana esa. Puede ser. Sí. No sé. Una vez libre, el falsificador, Lucas, no tardó mucho en ser condenado otra vez en realidad porque volvió a hacer genealogías falsas. Le hizo una a un cura viejo que buscaba sus ancestros y por reincidente pasó sus últimos años en la cárcel. Esta es la historia del falsificador y estafador Braine-Lucas y del pobre profesor Chasles, Sí. que se las creía Fue todas. crédulo. Para que un estafador funcione, tiene que haber uno muy ingenuo o que también aspire a ser estafador. No era el caso de Chasles, que era un hombre honesto. Pero en general, el tipo que es estafado es un tipo que quiere sacar alguna ventaja indebida. Se deja engañar. Ese es el mejor para estafar, el que también quiere hacer una pichincha. Si yo mirá, te digo, vos, Barton, tengo, mirá, tengo una, ahí está, un billete premiado. Sí. Un De la billete lotería. premiado, claro, pero no lo puedo ir a cobrar porque, no sé, porque los parientes, bla, 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 bla. Vos tenés que hacerte pasar por mí, tenés que hacer, tomate el billete premiado, te lo vendo en 20.000 pesos. ¿Y cuánto es el premio al billete? 100.000. Y si, ¿cómo lo pasé? Quiere decir que el estafado tiene que tener alguito de estafador y algo de sonso también. Sí, sí. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si tenían discos sobre falsedades. Cuidado, Me dijo que no tenían otra cosa. Sí. Que casi toda la poesía estaba o escrita sobre falsedades o era en sí misma una falsedad. Entonces me dieron esta canción que va a cantar ahora Lolita Torres y que se llama Falsa Moneda. Falsa Moneda para todos ustedes, una canción evidentemente compuesta pensando en las falsificaciones de Braine-Lucas, Lolita Torres. Contaremos esta noche la historia de un estafador llamado Braine-Lucas.
Prenlicá nació en 1818 en Francia, una familia muy pobre. El padre no consideró necesario hacerlo estudiar, lo mandó a trabajar la tierra. Sin embargo, a los 20 años llegó a ser pasante en el estudio de un procurador, 2 años atrás, que decía que el rey no sé cuánto había sido su antepasado. Qué lindo. Una porquería. Mientras tanto, estudiaba. Iba como oyente a ver las clases de Michelet, clases de historia de Michelet en la Sorbona. Muy bien. Y se hizo diestro en asuntos de historia y en asuntos de falsificación. Un día conoció en la biblioteca, calculo yo, a un profesor que se llamaba Michel Chasles. Había nacido en Épernon en 1793, era profesor de geodesia de la Politécnica. Bueno, era un erudito, había escrito un libro que se llamaba Ensayo sobre la atracción de las elipsoides, calcule. Bueno, empezaron a conversar en la Biblioteca Nacional y el profesor Chasles le dijo que estaba interesado en los documentos antiguos, que él coleccionaba documentos antiguos. Obtuvo una carta de recomendación, pero no le fue bien. Y al final, todos sus afanes de estudio y de erudición los terminó trabajando para un falsificador de genealogías, un señor llamado Le Courtois Tellier, que fabricaba genealogía falsa. Usted, por ejemplo... A medida. A medida. Usted quería hacerse pasar por conde delante de su novia y el Le Courtois le fabricaba documentos de 100 años atrás, un documento de 500... Y enseguida consiguió empleo en una escribanía. Cada tarde, una vez que había terminado con sus trabajos, se iba a la biblioteca de la ciudad y se ponía a leer. Se había hecho amigo de un viejo abad que le enseñaba cosas. Y un día le dijo, ¿por qué no te vas a París? Anda a trabajar a París a ver qué conseguís. Fue a la Biblioteca Imperial de París, que hoy es la Biblioteca Nacional, se llama no sé cómo.